tema de la vida religiosa, la migración, la movilidad humana, algo de lo que la Iglesia siempre ha sido defensora de los migrantes. Los obispos de México, en colaboración con los obispos de Estados Unidos, son dos grupos importantes que se han pronunciado en favor de los migrantes en los Estados Unidos. Casi pudiéramos decir, le han puesto límites al presidente Obama y al presidente Bush, a Baby Bush, al reciente, al Junior, en este asunto de la movilidad. Tal vez si en esta tarea de los obispos, ¿en dónde estaríamos ahora? ¿No? Pues ya todos sabemos de detenciones que hay, de expulsiones del territorio, separación de familias, pero también el problema es serio en Europa. Lo que empezó como una defensa de los migrantes, ahora parece ser que se está revirtiendo con algunos grupos fundamentalistas, concretamente algunos islámicos llegados ya a la Europa occidental y que no están dispuestos a inculturarse a esa vida. Se separan, hacen grupos cerrados, incluso barrios impenetrables, y en algunos momentos ya se han manifestado incendiando automóviles, saliendo a las calles y diciendo yo soy así y no voy a tolerar nada y no tengo por qué obedecer estas leyes, estas normas y estas reglas. Entonces tal vez es un problema que en el siglo XXI pueda estallar, hermano. ¿Qué hacer con los migrantes ya instalados después de que se hizo mucho por lograr que se instalaran allí? Pero comience, por favor, por presentarnos qué hay de esta movilidad humana, qué hay de la vida religiosa ligada a la migración, y muéstranos también, por favor, algunas fotografías que nos traen. Bueno, yo quisiera de entrada ampliar un poco el espacio de la tienda, porque creo que partiendo del concilio y de la experiencia que vivimos como vida religiosa a partir del concilio y en América Latina, la vida religiosa de América Latina recibió un ventarrón, sobre todo a partir de Medellín. O sea, yo creo que las congregaciones religiosas nacidas en Europa se sacudieron muy fuertemente con el concilio, pero Medellín puso a temblar a América Latina en cuanto a vida religiosa, porque fue cuando la Iglesia retomó el clamor de los pobres y lo gritó en voz alta. Y en ese momento la Iglesia y la vida religiosa no nada más la femenina. Yo creo que la femenina en América Latina ha sido la más sacudida. Pero la vida religiosa, por ejemplo, de hermano, pues la vida religiosa fue martirial y la CLAR se convirtió en un peligro. Por eso la Fundación Rockefeller y otras atentaban contra la CLAR y buscaban todos los medios para suprimir la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, porque en ese tiempo los religiosos y las religiosas en América Latina éramos muchos, éramos jóvenes y estábamos decididos a lanzarnos a lo que fuera, para que ese concilio realmente diera frutos en nuestro continente
y frutos de transformación social, de un anuncio del Evangelio que se hiciera con fe y con obras. Entonces, a mí me parece que ese punto es importante porque eso mueve a la vida religiosa muy fuertemente hacia la marginalidad, a estar del lado de los pobres, con los pobres, a caminar con ellos y a dejarnos evangelizar con ellos. Y uno de esos grupos marginales, y creo que hoy es de muchísima importancia y desde luego están en mi corazón y por eso vengo aquí desde Tierra Blanca hoy, son los migrantes y los transmigrantes y los jornaleros y las comunidades de origen de migrantes y los migrantes pendulares y nuestros indígenas migrantes en el interior de nuestro país, porque este campo es muy amplio. Entonces, sí creo que hay que ver también la cuestión de la vida religiosa en su alianza y en su decisión de volcarse con los excluidos, con los marginados, con los pobres. Aparecida les llamó los sobrantes, los que estorban en un sistema neoliberal porque ya no producen y cuesta. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos perder de vista. Hoy la vida religiosa está en una posición distinta y creo que es un momento clave para nosotros y nosotras de veras tomar en las manos este tiempo. Ya no somos jóvenes, ya estamos peinando canas todos y muchos, los que entran son pocos, los procesos son largos, son difíciles, chocan con estructuras que no cambian ni después del concilio. Y entonces ya no podemos irnos a los márgenes, a la periferia, al desierto, ya no podemos acompañar procesos. Además, es la hora del laico. Y entonces, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotras qué? Entonces, creo que estamos en un momento clave. Pero dejando eso quizá para una discusión más tarde, yo lo que sí quisiera decir respecto al fenómeno migratorio. La migración es tan antigua como la humanidad. Siempre ha migrado el ser humano buscando un bienestar, buscando una felicidad, buscando vivir, simplemente vivir. Pues migraron por el estrecho de Bering, migraron nuestras antiguas tribus nahuatlacas, han migrado todas las culturas y todos los países. ¿Por qué dejaron ciudades tan maravillosas como Uxmal y Chichén Itzá? Hay miles de razones por las que la migración se da, pero está en la humanidad esa búsqueda del bienestar, de la felicidad, de la vida. Y así nuestros pueblos siguen migrando hoy, y más en un mundo que se ha globalizado y en donde muchas cosas se han transformado en beneficio de una aldea global, pero donde también sigue siendo un mundo a favor de unos pocos, con un sistema económico dominado por el comercio que ya no permite la vida de muchos. Yo hace un momento escuchaba algo sobre la comunicación y las tecnologías y me parece maravilloso y estoy de acuerdísimo. Yo recibo diario gentes que muchas veces no tienen luz eléctrica, que no saben lo que es un problema como el cisticercos, porque nadie le ha dicho que eso es malo para comer, y que vienen con problemas serios de cisticercos en la cabeza. Vienen gentes que ya no tienen manera de vivir, que se salen de sus países porque no hay agua, porque los niños se mueren de sarampión. Entonces, estamos en un mundo, en una situación de muchos niveles y de ritmos distintos. Y el ser humano sale para vivir, para sobrevivir, por un sueño, su sueño americano, que les permite sobrepasar una enorme cantidad de dificultades, vivir el dolor, el sufrimiento, el secuestro y muchas cosas con tal de lograr para ellos, para sus familias, para sus descendientes, una vida diferente. Escuchando al hermano hablar de las familias, yo pienso en las familias de los migrantes. Hay migrantes que se fueron hace 28 años, que no han vuelto, que no saben qué es de su familia. Hay migrantes a los que a los 35 años los están deportando, no conocen su país.
no saben cuál es su cultura ni sus costumbres. Hay migrantes que tienen 2 familias, y 3, y 4, y las que pueden. Yo le pregunté un día a un muchacho migrante, ¿tienes hijos? Y me dijo, ¿en dónde? Pues en cualquier parte donde los tengas tuyos. O sea, los problemas que nos estamos planteando son otros. Y respecto de lo que decías de las discriminaciones, yo he visto y he sentido lo que significa estar gestando una sociedad muy distinta cuando veo pasar a la gente llena de resentimiento, porque todo el camino ha sido asaltada, vejada, violada, robada, menospreciada, y que dice uno, y cuando lleguen a Estados Unidos o a donde puedan pararse, porque ahorita la frontera está blindada, ¿qué van a comenzar a generar? ¿Cómo van a formar sus familias? Todo ese resentimiento, todo ese dolor, todos esos traumas, ¿qué generaciones y qué sociedades estamos formando? Y entonces yo digo, ¿y la vida religiosa? No estamos en este momento invitados e invitadas de manera especial a hacer una palabra de esperanza, de perdón, de reconciliación, de dignidad para esas personas. Y yo puedo hablar ahorita horas de migrantes. En otro tiempo podría haber hablado de campesinos, porque ya estuve con ellos, o con indígenas, o con refugiados de Guatemala, o con gente muy pobre de África que me tocó conocer, o con los desplazados por la guerra del Líbano. O sea, la vida religiosa, ¿dónde estamos hoy? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Y qué tan dispuestos estamos, o qué tan dispuestas estamos a transformar nuestras estructuras, a cambiar nuestras maneras, a dejarnos tocar por esta realidad para ver cómo ser hoy esa palabra de esperanza, ese mensaje de anuncio evangélico, esa palabra nueva? Que estamos viejos y viejas, pues sí. Que somos pobres, también. Que somos pocos y pocas, también. Yo creo que ninguna congregación nació con huestes. Generalmente nacimos de a poquitos. Generalmente nacimos en los lugares de la marginación y de la pobreza. Y sin bienes, sin edificios y sin cuentas de banco. Entonces, quizá es el momento de decir, ¿y cuál es el reto hoy? Sí, hermana, la ciudad de Roma es un ejemplo terrible de lo que usted nos dice. Ahí vemos a los africanos vendiendo bolsas piratas, relojes piratas, y esperándolos para vivir en cualquier momento. Del otro lado del muro del Vaticano. ¿Los ha visto? Y luego van a que les den de comer las hijas de la caridad de Teresa de Calcuta. Y nomás los ven. Todavía hay unos infelices que les regatean para comprarle una bolsa que es que Louis Vuitton. ¿Cómo que? Ah, qué bien sabe. O un reloj de Michel. Bueno, muchas gracias.